lámina en la pantalla? Sí, profe, sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Lo primero que seguramente les llama la atención es el hecho de que yo mencione la expresión Primer Testamento. Van a encontrarse ustedes en muchas oportunidades que se habla de Primero y Segundo Testamento en lugar de Antiguo y de Nuevo. Y esto es un poco con dos razones. Primero, respeto al pueblo judío, porque cuando uno habla de algo como antiguo es como si tuviera pasado de moda, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hemos reivindicado y hemos descubierto es la importancia del Antiguo Testamento para poder entender a cabalidad el Nuevo. Entonces, muchos aspectos del mismo de algún modo se reflejan en el Nuevo. Entonces, por eso que en algunas oportunidades van a ver ustedes que vamos a utilizar esa expresión. Dicho esto, tendría que decirle que la historia de formación literaria del Primer Testamento o del Antiguo Testamento no es tarea fácil. Y no puede serlo. Profesora, disculpe que le interrumpa. Adelante. Profesora, disculpe que la interrumpe. Usted como tiene el mando es la anfitriona, ¿pudiera mutear al resto de las personas que tienen abierto el teléfono porque hay interferencia? Ajá, gracias. Ajá, perfecto, dime cómo lo hago. O quizás que el resto de los compañeros y compañeras que están aquí se muteen sí, por favor, sí, pongan, me van a tener que dar esa clasecita, cómo se hace para poner a todo el mundo en silencio, porque la verdad que cada quien tiene cuando libertad. le da participantes, le aparece, cuando le da participantes, le aparece entonces, una ventanita aparte. Ahí deben aparecer unos 3 punticos para silenciar a todos. Vamos a ver entonces. O en el nombre de cada uno le puede dar silenciar y nos va silenciando. Ok, vamos a ver entonces. Debe haber una forma más rápida, pero como yo nunca soy anfitrión. Sí, no, y yo no se crean que soy un poco muy experta con este asunto, ¿no? Entonces, claro, así, en verdad, mira, está pensándolo y pensando, y a mí no me gusta mucho meterme con distintos botones aquí, porque después termino perdiendo la conexión. Para ver, aparentemente todo el mundo en este está momento bloqueado. Están todos mute. Exactamente. Cuando alguien quiera participar, abre su micrófono y después lo vuelve a cerrar. Miren, les decía que la historia de formación literaria del Antiguo Testamento no es fácil, porque recordemos que los ambientes, autores, épocas de los libros, crean problemas, porque junto a conclusiones críticas ciertas, a veces tenemos que contentarnos con situaciones probables. Y es porque recordemos que el tiempo de tradición oral es muy extenso en el tiempo. Sí, muchos de su origen tiene que ver con las primeras oleadas migratorias que se asentaron en Canaán. Estos clanes se trasladan posteriormente a Egipto y después vuelven a la tierra prometida. Y no es sino hasta la época de la monarquía en que vamos a encontrar que se van a tomar en cuenta todas estas tradiciones y se van a empezar a expresar por escrito. Entonces, si bien podemos decir que estos eran pueblos de muchísima memoria, eso de alguna manera, a través de relatos fáciles y de valor memotécnico con rimas y repeticiones, las nuevas generaciones iban apropiándose de la experiencia de sus mayores, hasta que por fin, evidentemente, tengamos la literatura escrita. Pero imagínense, estamos cientos y cientos de años de tradición oral. Lo cierto es que el pueblo de Israel es originario de Oriente. En un principio, un pueblo nómada que se asenta en un territorio posteriormente, y ese territorio ha recibido varios nombres a lo largo de la historia bíblica. En un primer momento se llamó Canaán. Esta fue la época en que, Canaán quiere decir tierra de cananeo, y es el nombre de la región durante la época patriarcal, cuando se establecieron los primeros clanes. Después recibe el nombre de Israel, que es el nombre del patriarca Jacob, y fue usado en tiempos de la monarquía. Y posteriormente a la región se le conoce como Palestina, que quiere decir tierra de filisteos. Pero es bastante curioso que la palabra Palestina no aparece en la Biblia. Sin embargo, todos sabemos que Jesús nació en Palestina. Es bien curioso, ¿no? Porque ahí estamos
como quien dice, apropiándonos de parte de una tradición extrabíblica que le dio ese nombre a la región, sobre todo después de la época griega. Entonces, por otra parte, ¿verdad? Tenemos el hecho que también en cuanto al pueblo, se utilizaron varios nombres para mencionarlo. El primero de ellos fue hebreo, cuya raíz significa pasar, y fue el tiempo durante la época patriarcal. Después se les llamó israelita durante la monarquía y posteriormente judío después del exilio de Babilonia. Y esto es interesante porque si ustedes leen un texto con atención y se ubican en cada uno de estos nombres, van a saber de qué época concreta nos está expresando el relato. Eso, de alguna manera, marca la pauta de estos distintos nombres que encontramos a lo largo del texto. Lo primero que tendríamos que decir, porque antes de entrar en la historia, es bueno incursionar un poco en la geografía y estar consciente de qué estamos hablando cuando expresamos la situación de Israel bíblico, ¿verdad? Y tendríamos que decir que el tamaño de Israel es aproximadamente el del estado Falcón, con la salvedad que es bastante, va a lo largo, como unos 100 kilómetros, y unos 50 kilómetros en cuanto a la parte más ancha. Y en ese territorio se distinguen con mucha facilidad 4 regiones. Primero, la región costera, que es la que está aledaña al mar Mediterráneo, la región montañosa, ¿verdad?, que hace como una especie de pared. Después está la depresión del Jordán y el Mar Muerto, y la meseta de Transjordania, que es la parte completamente desértica que vamos a encontrar a lo largo del territorio. En cuanto al clima, podríamos decir que se parece muchísimo al nuestro, en cuanto que hay dos zonas perfectamente delimitadas, una zona lluviosa y otra zona de sequía, que a lo largo del año se van distribuyendo. Sin embargo, al igual que en nuestro país, hay diferencias climáticas muy grandes, porque al lado de llanuras fértiles hay desiertos desolados y nieves eternas como en el Monte Hermón, así como nuestra Mérida. Y una de las características de esta región es que se sitúa en lo que se conoció como la media luna fértil. Fíjense qué es lo que está surcado en la lámina en verde, y es porque allí están los ríos Tigris y Éufrates, que están en el Mediterráneo y desembocan en el Mar Rojo, y a lo largo se ve como una media luna en efecto, y Israel forma parte precisamente de esa media luna. Y eso le trajo consecuencias a lo largo de su historia, porque su situación geográfica era envidiable, y quien poseyera esa parte de territorio iba a tener con facilidad el acceso hacia África y hacia Oriente. Por eso vamos a ver que a lo largo del Antiguo Testamento a Israel le tocó chocar con muchos de sus vecinos que querían apropiarse del territorio. No duden, como siempre, en interrumpirme si tienen algo que comentar, por favor. Vamos a la lámina que sigue. Ajá. ¿Qué tendríamos nosotros que decir en cuanto a los montes? Se dividen en 2 categorías de montes, los de Palestina y los de Transjordania. Los de Palestina, a su vez, van a estar divididos en sierras. En primer lugar, vamos a tener la sierra de Galilea o de Neftalí, en la que vamos a destacar el monte Tabor. En ese monte se llevaron a cabo las batallas de Débora y Barak contra Sísara. También la de Gedeón contra los madianitas. Posteriormente tenemos las sierras de Judá, de Judá, sí, en donde vamos a destacar principalmente el monte de los Olivos. Y además vamos a tener lo que se conoció como el monte Sión, con 800 metros de altitud, el más alto de la zona, y que de alguna manera se vincula este monte a la Arca de la Alianza, porque se dice que David
la colocó precisamente en este monte. Y la tradición asume que en ese mismo monte fue donde la tradición coloca el sacrificio de Isaac. Y es el mismo sitio donde se supone que Salomón construyó el templo de Jerusalén. Entonces, tiene más que todo una significación de tipo teológica para el pueblo de Israel. En cuanto a las sierras de Samaria o de Efraín, vamos a destacar el monte Garizim, donde los samaritanos a la vuelta del destierro tuvieron su propio templo y ellos entonces no iban durante las fiestas, como la mayor parte de los judíos, a Jerusalén para dicha fiesta. También en esa sierra, vamos a decir, tenemos el monte de Gelboa, que fue donde murió Saúl y su hijo Jonatán. También está el monte Carmelo, donde también la tradición menciona que el profeta Elías derrotó a los profetas de Baal. Hoy sabemos que ese es un santuario musulmán. Además, vamos a tener en lo que es la Transjordania dos montes importantes. El monte Nebo, donde se dice que fue a partir de allí que Moisés ve la tierra prometida a la que no pudo llegar, precisamente porque muere antes de eso. Tenemos también el monte Hermón, que aparece en el Salmo 133, que les mencionaba anteriormente, que era un monte de nieves eternas. Entonces, eso es un poco más la geografía que vamos a encontrar a lo largo, sobre todo del Antiguo Testamento, y que es importante tener en cuenta, porque cuando leemos cualquier texto nos encontramos con esta parte geográfica que está de alguna manera inmersa también en los relatos. En cuanto podríamos decir que los caminos comerciales, desde los tiempos de Abraham se surcaron muchísimo caminos que cruzaban la tierra de Canaán en todas las direcciones. Y en los orígenes de Israel, las potencias vecinas como Egipto y Mesopotamia se disputaban pues la hegemonía del mundo, y siendo Israel el camino inevitable para ellos, entonces se establecieron como tres caminos importantes, ¿verdad? El primero de ellos es el camino de las naciones, por el que los ejércitos de los grandes imperios se desplazaban para tratar de dominar militarmente. Incluso circulaban hasta carros de hierro, sobre todo en la época asiria. Y entonces esa ruta empezaba en Egipto y tenía el nombre de Camino de los Filisteos. También está el Camino de las Montañas, lo pueden ver en el mapa, llamada también como el Camino Central, porque la ciudad de Jerusalén venía a representar como un puente entre el Camino de las Naciones y el Camino de las Caravanas, que es el tercer camino que les voy a mencionar. Y se erigió la capital como Jerusalén como capital en la época de David y Salomón. Finalmente, el Camino de las Caravanas, llamado también Camino de los Reyes, que era el del comercio, se podría decir internacional, y que era tan largo que iba desde Tebas hasta Mesopotamia. Un camino completamente extenso, por decirlo así. También vamos a encontrar valles y planicies, que la palabra valle en el Antiguo Testamento tiene varios significados. Podría ser una planicie o un valle completamente plano, ¿verdad? O un lugar arenoso y bajo, pero vamos a destacar, si se quiere, dos valles importantes, el de Esdrelón o Israel, que es la más importante de Canaán porque da acceso a la Transjordania, y la Cefelá y Hebrón, porque son planicies que se ubican en las rutas comerciales. Hebrón está como a unos 35 kilómetros de Jerusalén, y se cree que en Hebrón están los restos de los patriarcas de Abraham, Sara, Rebeca, Isaac, están allí. Entonces, podríamos decir además que hay cursos de agua también presentes en la región, y de estos cursos de agua vamos a destacar, por supuesto, el río Jordán, donde sabemos que nuestro Señor fue bautizado por Juan Bautista según los evangelios sinópticos. No tiene más renombre en el Nuevo Testamento,
en el Antiguo Testamento, perdón. Aparte de esto, vamos a tener, ¿verdad? Otros cursos de aguas como son el Mar Muerto. El Mar Muerto se considera el punto más bajo del planeta. Tiene aproximadamente unos 346 metros de profundidad y tiene un nivel de salinidad tan alto que precisamente es imposible la vida en él. Sin embargo, podemos flotar y leer la prensa completamente con cierta comodidad, dado precisamente su alto nivel de sal. Esta zona se convirtió en un territorio muy importante a partir de 1946, 1948, porque aledaño al Mar Muerto se encuentran unas cuevas que reciben el nombre de Qumran, donde se encontraron los textos más antiguos de la escritura, especialmente del Antiguo Testamento, documentos de los esenios que tenían depositados allí y parte del Evangelio de Marcos. Entonces, incluso, por ejemplo, textos como el de Habacuc o Isaías se encontraron en su totalidad. Y es más, se encontró, por ejemplo, el libro del Eclesiástico en hebreo, que fue dejado fuera del canon hebreo por estar escrito presuntamente en griego y no haber un texto original en hebreo. Y allí se encontró precisamente en hebreo. Vamos a seguir. Tenemos también lo que se conoce como el Mar de Galilea. Es un lago del que se habla muchísimo en los evangelios, pero es curioso que en el Antiguo Testamento reciba el nombre de Kinnereth. Así lo encontramos en el libro de Números 34:11. Ahora, más curioso todavía es que Lucas lo llama Genesaret. Mateo y Marco le dicen Mar de Galilea y Juan lo menciona como Mar de Tiberíades. Entonces, de alguna manera, buena parte de la misión de Jesús se desarrolla a lo largo de este lago, puesto que podríamos decir que nuestro Señor tenía en Cafarnaúm su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, también tenemos lo que se conoce como el lago de Hule o lago Merón, que se encuentra a unos 20 kilómetros al norte del Mar de Galilea, pero es sumamente pequeño, y el río Jordán, ya lo hemos mencionado, y por supuesto el Mar Mediterráneo, que marca, si se quiere, toda la costa de Israel. Entre las principales ciudades, nosotros tendríamos que decir que en el Antiguo Testamento hay varias de ellas que mencionan o que merecen renombre. La primera de ellas fue Gaza. Gaza fue una ciudad fortalecida de los egipcios para control del faraón. De hecho, podemos interpretarla, si se quiere, como una especie de aduana, porque cuando tuvo el control de los egipcios, todo el que quería pasar de Oriente hasta África o viceversa, tenía que pasar por allí obligatoriamente. Tenemos también la ciudad de Jericó, que es la ciudad más antigua del mundo, por lo menos así se considera, situada en la parte inferior del río Jordán, como a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y es mencionada con muchísima frecuencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Tenemos también la ciudad de Hebrón, situada en las montañas de Judá, al oeste del Mar Muerto. Allí se cree que murió Abraham, y en esa ciudad precisamente fue proclamado como rey David. Fue la capital de Israel durante 7 años antes que lo fuera Jerusalén. Tenemos también la localidad de Belén, situada 10 kilómetros al norte de Jerusalén, donde la tradición nos dice no solamente que nació David, sino que también nació Jesús. Tenemos la ciudad de Siquén, cuya historia se remonta a los patriarcas, allí donde se celebró la conquista de la tierra prometida. Eso lo vamos a ver en el libro de Josué, el capítulo 24.
y fue la primera capital del Reino del Norte cuando el país se fragmentó. Tenemos también la ciudad de Samaria, construida por un rey llamado Onri, que instauró una dinastía, perdón, en el norte, y también fue capital del reino. Tenemos la ciudad de Jerusalén, la principal ciudad de Israel. Hacia el año 1005 aproximadamente, David la conquista de parte de los jebuseos, ¿verdad? Y fue centro religioso y político de Israel. Allí fue donde Salomón levantó el templo. Tenemos también la ciudad de Gilbeá, donde Saúl vivía, la de Gilgal, donde fue ungido el propio Saúl también como rey. Tenemos la ciudad de Silo, ¿verdad?, que en hebreo significa como lugar regado. Fue la ciudad, una ciudad al norte de Betel, de la tribu de Efraín. Y se cree que allí quedó el Arca de la Alianza, y donde pasó Samuel parte de su juventud. También tenemos Megiddo, que era una ciudad-estado bien fuerte de los cananeos y otros pueblos que dependían de ella. Finalmente, Berseba era una antigua ciudad fronteriza cananea, que tenía un santuario a dioses paganos. En Génesis leemos que ahí estuvo tanto Abraham como Isaac. Vamos a volver ahora con lo que fue las ciudades-estado tipo Megiddo. Pero de principio vamos a ver primero esta lámina en la que nosotros vamos a destacar el hecho de que a lo largo de las páginas bíblicas vamos a encontrar que se menciona una flora y una fauna muy amplia y que está constituida tanto por los animales que vivían en la región como la flora habitual. Esto es interesante por el hecho de que Jesús, sobre todo en sus parábolas, cuando mencionaba, la cizaña y el trigo, era por la abundancia precisamente que había de estos elementos. Cuando hablaba del olivo, cuando hablaba del cedro en la construcción o de la cebada, es de entender que si Jesús hubiera nacido en nuestra América, en vez de hablar de trigo, hubiera hablado de maíz. Entonces es necesario también familiarizarnos pues con esta fauna y esa flora para estar conscientes que se mencionan con muchísima frecuencia en los textos bíblicos. Dicho esto, ¿verdad?, tenemos entonces que ubicarnos en lo que fue la historia de Israel realmente. Y podríamos dividirla, si se quiere, como en varios periodos. Evidentemente, el primero de ellos es el periodo patriarcal. Debemos tomar en cuenta que los 11 primeros capítulos del Génesis pertenecen a la prehistoria de Israel. Aparte de que fueron escritos bastante tardío, por un lado, el autor sagrado nos muestra sobre todo para tratar de ejemplificar que un pueblo que nace a raíz de una experiencia de liberación, el descubrir que ese mismo Dios es un Dios creador, eso les llevó un poco de tiempo. Tuvieron que asentarse en la tierra prometida para ellos poder captar esa realidad. Entonces, dicho en forma, si se quiere, un poco rápida, podríamos dividirlo en una primera etapa con los patriarcas, una segunda etapa con el Éxodo y Moisés, una tercera etapa con la monarquía unida, falta la época de los jueces y la conquista, posteriormente la monarquía unida, la monarquía posteriormente se divide, el pueblo va al exilio de Babilonia, después es dominado por los persas, posteriormente por los griegos y finalmente por los romanos, que ya estaríamos en tanto en el umbral del Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar un poco sobre la génesis de este pueblo y que corresponde a sus primeros tiempos. Y quiero regresarme un poco a la época de las grandes ciudades-estado. Tendríamos que decir
que los primeros que internacionalizaron Canaán fueron los hicsos, que se situaron en toda la parte plana hacia donde están los valles y fueron a constituir una serie de ciudades que rivalizaban entre sí. En la época que el pueblo está en Canaán, parte de ese conglomerado hicso formó parte del pueblo egipcio. Y vamos a encontrarnos que cuando los egipcios les toca gobernar Canaán, siguen el mismo esquema que sus predecesores habían establecido en la región. Estas eran ciudades que estaban rodeadas de un muro de protección, dado que las ciudades rivalizaban entre sí, y estaba dividido, si se quiere, en una forma piramidal, en cuya cúspide estaba el rey, posteriormente todo su séquito de seguidores, la parte de los sacerdotes, de los militares, seguidamente de lo que eran los comerciantes, y finalmente en la base de la pirámide estaba el pueblo. Pero las dificultades del pueblo eran tales que había mucha gente que estaba incluso fuera del muro de la ciudad-estado y que estaban obligados a dar al rey parte de su trabajo por protección, para que ese rey los protegiera de los otros reyesuelos de las otras ciudades-estado. Entonces vamos a encontrarnos con mucha tristeza con que quien tenía su conuquito, ¿verdad?, tenía que dar parte del mismo a la gente de la ciudad. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando llovía demasiado, o por lo menos había una sequía extrema, y entonces no podía dar parte de la cosecha o dar parte del tributo al que estaban obligados? Entonces, tenían muchas veces que vender parte de su terreno a favor de los señores de la ciudad. Llegaba un momento que estaban trabajando para una tierra que ya no les pertenecía, y en caso de que año tras año la situación se complicara, se veían obligados incluso a vender a sus hijos para poder pagar ese importe y hasta llegar a venderse ellos mismos. Entonces, de alguna manera, esta organización sistemática del trabajo aceleró el proceso de empobrecimiento de la población campesina, y eso hizo que surgieran nuevos segmentos sociales, porque la posesión de la tierra pasó a ser control directo de la ciudad. Y eso que sí significaba que el campesino no fue transformado más que en un peón, una persona que era libre pero sin tierra. Fíjense que esto es tan evidente que incluso en el capítulo 21 del Éxodo aparece esta realidad. Entonces, fíjense que cuando leemos parte de la literatura egipcia, se nos dice que hacia el 1400 y tanto, que gobernaba en Egipto Tutmosis III, se dice que cuando se conquista Megiddo, que la tierra cultivada fue dividida en partes y calculada por los inspectores de la administración para cosechar su producción. Entonces, cuando cae el dominio egipcio, las ciudades-estado pasaron a rivalizar en forma brutal entre sí, porque se daban grandes batallas donde quedaban precisamente los campesinos, quedaban en el medio. Entonces, poco a poco se fueron convirtiendo en una especie de esclavos. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron ellos? Tomar la retirada hacia las montañas, hacer un éxodo, si se quiere, fuera del alcance de los reyesuelos. Y eso lo pudieron hacer porque ya para ese momento ya existía la cal, y eso permitió que pudieran hacer como una especie de cisternas en las montañas para procurarse un poco de agua, y con ello pudieran hacer pequeñas cosechas. Y es allí donde enlazamos en el primer grupo que forma parte de la nacionalidad de este pueblo. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros hablamos de nuestra Venezuela
nosotros decimos que nosotros somos la conjunción, si se quiere, variopinta y hermosa de tres grandes razas. La raza española, que nos conquistó, los indígenas que ya estaban aquí y los negros traídos de África que vinieron posteriormente. Yo no creo que nadie pueda decir que no tenemos algo de europeo, algo de negro y algo de indio en nuestra sangre. Enriquecida con esa hermosa migración que hubo de europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de allí, podríamos nosotros decir que estaba entrando una llamada y tuve que trancarla. Ay, señor, disculpen. Entonces, fíjense que estamos hablando, ¿no?, de este primer grupo, ¿verdad?, que de alguna manera trata de huir de lo que son las ciudades-estado. Y entonces vamos a encontrarnos con una realidad que se va dando a lo largo de toda la... Ay, disculpen. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Disculpen esta interrupción, por favor. Que o callaba ese teléfono o no íbamos a poder continuar. Entonces, sí. Entonces me gustaría que alguien buscara Génesis 49:14 entre en su Biblia, para que podamos entonces ir incursionando en lo que vinieron a representar estos grupos. Génesis 49:14. 49:14. Leo. Sí, adelante, por favor. Ajá. Isaacar es un burro robusto echado entre dos prados. Encontró un buen lugar de descanso y como vio que el país era agradable, inclinó su espalda a la carga, pasará a ser esclavo. Ajá. Fíjense cómo ahí está hablando del hecho de que algunos de los nombres que conocemos como hijos de Jacob son mencionados en ciertos textos del Génesis. Fíjense que aquí vamos incluso a tener la misma observación con Zabulón, con Aser, con Dan, e incluso en el libro de Josué, en el capítulo 19, se hace referencia a estos grupos aperinos. ¿Qué queremos decir con ello? Que son gente que decide irse de las ciudades-estado, donde ya no poseen tierra, donde cada vez no solamente están más empobrecidos, sino que por encima de todo tienen la dificultad de tener que poner en peligro a su familia. ¿Quién quiere vender a sus hijos? ¿Quién quiere desunir a la familia? Bueno, y se van hacia las laderas montañosas. Y con el tiempo, estos grupos empiezan a surgir, a multiplicarse. Y pasaron meses, años, y empezó a decir que tal montaña era la montaña de Isaacar, la otra era la de Zabulón, la otra la de Aser, la otra la de Dan. Cuando a nosotros se nos dice que todos los hijos de Jacob se van a Egipto, ¿verdad? Esta teoría acerca de los grupos apirú pone en entredicho dicha situación, porque da a entender que estos grupos tenían lo suficiente para subsistir en la montaña, si se quiere en forma modesta, pero lo suficiente para no necesitar emigrar, como la Biblia de alguna manera justifica los 12 hijos de Jacob en camino hacia Egipto para luego regresar a la tierra prometida. Y debemos tomar en cuenta que parte del argumento
que utiliza Israel para defender ese territorio hoy por hoy es el hecho de afirmar de que hubo grupos judíos que nunca dejaron el territorio en ningún momento de la historia, una vez que llegaron allí. Esta es una teoría, ¿ok? Pero una teoría que tiene bastante asidero, no solamente por los descubrimientos arqueológicos, sino también por el hecho de que está sustentada por alguna literatura extrabíblica, sobre todo de tipo egipcio. Entonces, si esto es así, podríamos decir que estos grupos Apiru serían los primeros grupos, ¿verdad? Campesinos cananeos que emigran y huyen del tributarismo de la planicie y que se conocen con el nombre de Apirú. Eso sí, se cree que algunos de estos grupos Apirú podían haber emigrado a Egipto también en condiciones de trabajo forzado, donde pudieran buscar, como cualquier persona que migra, una mejor condición de vida. Entonces, podríamos decir que en este sentido, Israel viene a ser Apirú sedentarizado en las montañas de Canaán. Y ya lo ejemplificamos con Isaacar, pero también podríamos nosotros hablar. Entonces conforman un grupo de tribus que surgen en Canaán bajo las condiciones del tributarismo y que no provienen de las estepas. Entonces, y esto también se explica porque históricamente se sabe que ocurrieron una serie de rebeliones hacia los señores de las ciudades, como aparece, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 5, que estas ocurrieron hacia los siglos 12, 11 antes de nuestra era, y que entonces algunas otras tribus pasaron por una trayectoria bastante parecida a la de Isaacar. Entonces, este asentamiento gradual de campesinos, de alguna manera en las planicies, pudieron también aplicar el uso del hierro en la agricultura, el uso del cal para la construcción de cisternas, y estas se volvieron importantes al formarse esos conglomerados sociales que iban dándole nombre de alguna manera a la región. Ahora, ¿por qué también podemos compartir esto con los grupos patriarcales, llamados así, porque estamos uniendo las tradiciones de Abraham, de Isaac y Jacob, todas orales, pero están en la memoria del pueblo y adscritas a algún santuario de alguna manera. Podemos agrupar con ellas a la tradición de José, que inicia el libro del Éxodo, ¿no? Y que habla de una época en que probablemente algún grupo de estos hebreos, para este momento tenemos que hablar de hebreos, descendientes de los Ixos, algunos, y con simpatía semita, se fueron hacia Egipto y trataron de emigrar buscando mejores condiciones de vida. Entonces, las historias de los patriarcas hablan de una coexistencia en Canaán con grupos de ganado pequeño, ¿verdad? Reyesuelos de poblaciones campesinas como el rey de Huerar, que vemos en Génesis 20. Y se van dando una serie de conflictos por los pozos de agua. Eso lo vamos a ver también en el caso de Isaac, capítulo 26 del Génesis. En un principio bastarían acuerdos para el uso del agua, pero con el tiempo se fueron creando conflictos y cada quien quería tener las mejores tierras. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que este es el inicio de una situación en que para estos grupos la ciudad, en la época del surgimiento de Israel, es considerada como algo dañino, si se quiere. ¿Por qué? Porque se va viendo a lo largo de los capítulos patriarcales cómo hay conflictos entre la gente del campo y la gente de la ciudad. Entonces, las aldeas, por supuesto, no tenían muro ni burgo. Y entonces la relación entre ciudad y aldeas es asimétrica, ¿verdad? Entonces, y esa cobranza de tributo, esa protección de tipo militar, también va a afectar a estos grupos patriarcales que en principio estamos hablando de ellos como clanes nómadas y seminómadas, ¿verdad? Que se trasladan de un lugar a otro
no solamente buscando mejores condiciones de vida, buscando los mejores pozos de agua y sobre todo tratando de evitar conflictos armados. Si se daba en alguna región cerca de donde ellos estaban algún conflicto guerrero, ellos sencillamente se desplazaban con mucha facilidad de un lugar a otro. Ahora, ¿en qué contexto social vivían estas personas? Tenemos que estar claros que los patriarcas no viven en la ciudad. Aun cuando tenemos el caso de Lot, que se integra a la población ciudadana, esto lo vemos en Génesis 18, 19, pero eso se da, si se quiere, un poco por azar. Eso no es lo común en los patriarcas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los patriarcas no son ciudadanos, no se encuentran, pero tampoco se encuentran entre los campesinos porque son nómadas. Entonces, ellos ocupan este territorio entre los espacios de las ciudades-estados, ¿verdad? Y llegan, por ejemplo, a sitios que se hacen en cierto modo famosos, que son mencionados en los textos bíblicos, como Moré, Siquén, Mambré, Hebrón, donde se desenvuelve la vida de este grupo. Entonces, para ello, vuelvo y repito, la ciudad es vista de modo negativo, porque evidentemente las mujeres tienen el peligro de ser integradas al harén real. Tampoco se respetan los derechos del huésped. Si nosotros leemos textos como el de, bueno, volvemos a los 18, 19, no se respeta al huésped, algo que para el pueblo de Israel es sumamente importante. Es más, para ellos es más importante el respeto del huésped que la virtud de una hija. Eran capaces, por la seguridad del huésped, entregar a la propia hija para que la gente que quería hacerse con el huésped no la tomara con él. Entonces, aquí vamos nosotros de alguna manera a enlazar estas historias, que se caracterizan básicamente porque son cuestiones de familia. Si nosotros vemos de Génesis 12 en adelante, vamos a encontrarnos en eso, historias de nacimiento, de vida, de muerte, problemas familiares. Por ejemplo, la relación, el trío, Abraham, Sara, Agar, Isaac, Rebeca, Jacob, Raquel, la relación entre las esposas, por ejemplo, el conflicto entre Lía y Raquel, entre Rebeca, Sara, Rebeca y Raquel, que son estériles en cierto periodo de la vida. Y esto es una característica de los grupos patriarcales, porque la única manera de que los clanes se mantengan es que las mujeres tengan hijos para el clan. Entonces, la mujer que no podía tener hijo era vista en forma negativa e incluso podía ser repudiada y dejada de lado. Entonces, la familia patriarcal no fue una sociedad ideal, pero sí fue una alternativa a las ciudades-estado, porque cuando había hambre, todos los integrantes del clan pasaban hambre. No había jerarquización en ese aspecto, y hasta el patriarca era alcanzado por la escasez. Entonces, era un grupo en el que la vida de la mujer y de los niños era protegida por encima de todo, porque era la esperanza de sobrevivencia del grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que decir desde el punto de vista religioso? Que los grupos de los patriarcas no conocieron el culto a Yahvé. Eso es posteriormente. Pero sí, para ellos, Dios es un Dios personal. Fíjense cómo en los textos bíblicos se habla del Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios que no está vinculado a un lugar, sino a la persona. Es también un Dios dinámico, ¿verdad? Un Dios que acompaña en el camino a deambular a estos patriarcas de un lugar a otro. Un Dios familiar, porque la experiencia social de los patriarcas está determinada tanto por la familia como por la migración. Entonces, la relación o la religión patriarcal también está, si se quiere, de gente seminómada, donde ellos en ciertos lugares del camino erigían unos cultos muy particulares, donde levantaban, si se quiere, como una estela, ¿verdad? Y esto era transmitido de generación en generación. Ojo, cuando les decía que ellos no tienen el culto a Yahvé todavía, hay que destacar
que los patriarcas eran enoteístas. Ellos no pensaban que existieran, si existían otros dioses o no. Ellos pensaban que era su Dios, al que ellos le prestaban de alguna manera respeto y devoción. Un Dios que al mismo tiempo era un Dios peregrino, porque estamos hablando de gente migrante, ¿verdad? Entonces, un Dios de la promesa. Debemos recordar las promesas que los textos bíblicos nos recuerdan acerca de Abraham, de Jacob, y ese culto particular, ¿verdad?, que los patriarcas hacían en un determinado lugar, eran unos altares que ellos edificaban a lo alto del camino, pero que eran provisorios. Y otra cosa más, el Dios de los patriarcas era un Dios mediador, un Dios que no conoce un sacerdote, y las funciones sacerdotales eran realizadas por los miembros de la misma familia. Entonces, y esto explica quizás la gran relevancia que se da al sueño en las historias. Entonces, este momento retorna como con énfasis en las visiones proféticas. Posteriormente, por supuesto, van tomando rangos sedentarios, pero siempre esa visión de ir a peregrinar a ciertos lugares de culto siempre se mantuvo entre estos grupos. Había olvidado decirle que así como estamos viendo la visión religiosa de los grupos patriarcales, la visión que los grupos apirú tienen de un ser superior, de Dios, es la de un Dios guerrero que se pone a su lado en contra de las injusticias del entorno. ¿Cómo se llama? Una visión bien interesante. Dicho esto, vamos a seguir con el tercer grupo, que de alguna manera podría constituirse como el tercer elemento que toma papel en lo que es la nacionalidad de este pueblo. Y lo podemos ingresar en lo que conocemos como el ciclo del Éxodo y de Moisés. Sabemos que Egipto fue lugar para el pueblo judío de bendición y también de desgracia en algún momento. Podríamos agregar que este fue uno de los imperios más importantes de la antigüedad, que tuvo dos reinos, uno en el norte, conocido como Bajo Egipto, en el delta, y otro en el valle, llamado Alto Egipto. Y tuvieron distintos momentos de apogeo y de, vamos a decir, de declive. Entonces, esos tres momentos principales son el imperio antiguo, el medio y el nuevo, que tienen en la lámina con la fecha respectiva, y que nos van a ubicar las condiciones en que Israel se forma es durante el Imperio Nuevo, precisamente, en la etapa que va desde el 1550 al 1070. Entonces, en el caso concreto de Moisés, podríamos decir que su vocación entra en el proyecto de Dios, en un momento que se está dando un proceso histórico con una base sociopolítica y cultica. Entonces, sabemos que el nombre de Moisés es de origen egipcio, lo que permite pensar que no puede haber sido inventado, porque de hacer posible los hebreos hubieran evidentemente fabricado un héroe con un nombre semítico. Ahora, desde el punto de vista histórico, es verosímil, por supuesto, que un grupo de semitas haya residido en Egipto en condiciones de esclavitud. Es más, algunos hacen referencia a la expresión apirú como grupos de trabajadores forzados extranjeros, en su mayoría semitas, que llegaron a formar parte de los trabajadores en Egipto. Ahora, este pueblo, ya lo dijimos el primer día, nace como consecuencia de un evento liberador. Un evento liberador que tiene su base en la salida de Egipto y en el cual un personaje como Moisés jugó un papel importantísimo en lo que fue precisamente esa aventura, por decirlo de alguna manera. Espérense un momentito para señalar otra lámina. De hecho, en Éxodo 15, 21,
encontramos, si se quiere, la formulación más antigua de lo que fue este proceso. Canten a Yahvé, que se cubrió de gloria, arrojando al mar caballo y carro. Es un cántico de alabanza, en lo que de alguna manera se va descubriendo un Dios con una característica diferente a la que hemos visto hasta ahora. La noticia más antigua referente al lugar habla del mar del Hun, por decirlo así. Y hoy históricamente podríamos ubicar eso cerca del Golfo de Aqaba, donde ciertamente no se sitúa el lugar de salida. Entonces, tendríamos que preguntarnos, a la luz de las excavaciones arqueológicas hoy en día, ¿qué hay de histórico sobre la entrada y salida de los hebreos de Egipto? Los textos afirman que dicha entrada no se debió a la transhumancia, sino a la transmigración. Entonces, una serie de personas errantes y dispuestos a perecer. O sea, el llegar hasta Egipto era una cuestión de supervivencia. Entonces, y hay algo que puede ser también esclarecedor, que en el tributarismo el Estado no es esclavizador per se, sino que mantiene ciertas áreas de autonomía para sus campesinos y pastores. Lo único que le interesa, por una parte, es tener mano de obra y que haya tributación del producto. Entonces puede ser que en un principio haya sido por reclutamiento y no por esclavitud. Entonces, y el éxodo es uno de los focos de conflictos en el estado faraónico, que empieza a reclutar pastores o campesinos que se van resistiendo. Con esto también queda aclarado, ¿verdad?, que los hebreos de Egipto no son esclavos de Estado, sino más bien trabajadores forzados, reclutados para cierta tarea. La construcción de los silos en Pitón y Ramsés, por ejemplo, y esta imposición, de alguna manera, nos va llevando como un hilo conductor, ¿verdad?, en el que vamos a discernir que los eventos del éxodo no fueron desencadenados por algún acto poco común o descomunal del Estado, sino por la práctica habitual y diaria de edificar, aún en contra de la salud de los trabajadores, unas nuevas capitales y obras monumentales. Y aquí entonces vamos a algo que es conveniente discernir. ¿Cómo se dio la salida? Se dio por una crónica histórica, tal como nos habla el texto bíblico. ¿Se dio por expulsión o se dio por huida? Entonces, lo que los textos afirman es que la salida es obra exclusiva de Yahvé. Y en esto hay una inmensa riqueza teológica que no invalida la pregunta histórica: ¿cómo se dieron esos eventos? ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Verdad? Que mujeres y ancianos, eso lo dice del capítulo 1 al 5 del Éxodo, desempeñaron papeles relevantes conjuntamente con el liderazgo de Moisés, en donde sabemos que hubo avances y retrocesos. Fueron establecidos objetivos como inmediatos: el hacer una fiesta en el desierto, por un lado, y a largo plazo obtener una tierra que emana leche y miel, que había sido prometida desde los primeros días. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de esto? La mayor parte de los autores hoy día consideran que no puede, para entender los relatos del Éxodo, tal como están presentados en el texto bíblico, no podemos atribuirlo a un solo Éxodo, sino que tiene que haber habido 2 o 3 éxodos. Vamos a suponer que fueron 2. Entonces, por un lado, se nos presenta la salida como una fuga, la prisa por la fiesta de Pascua, el saqueo a las egipcias, o la salida como expulsión, lo cual se menciona expresamente en 14:5, donde dice que los hebreos huyeron. Y esa parece ser
la tradición más antigua sobre el evento de salida. Ahora, hay que estar claro que para salir era necesaria la licencia del faraón. Esta es la premisa del escenario de los milagros y de las señales, donde vamos a tratar de ver las dos opciones. Si los egipcios, de alguna manera, tenían en Gaza una especie de aduana por la que todo el mundo tenía que salir, debemos pensar en un primer grupo que fue expulsado. ¿Y por qué fue expulsado? Por una serie de acontecimientos misteriosos, llámese plagas que estaban ocurriendo, alguna peste, alguna mortalidad infantil, por lo que el faraón decide expulsar a un contingente de este pueblo que iría por la ruta de las caravanas que van desde Tebas hasta Mesopotamia, habíamos dicho antes, ¿verdad? Que van a pasar evidentemente por los puestos de control de los egipcios y que no van a tener ningún inconveniente en llegar a la tierra prometida, donde se van a situar en el sur, y conjuntamente con eso, en los santuarios como Hebrón, como Berseba, y esa va a ser la forma que se van a localizar estos que de alguna manera fueron expulsados. Se dice que a estos habría que atribuir la tradición de los pájaros estos, de los pichones, que son pájaros de las codornices, perdón, que son pájaros que invernan y por lo tanto vuelan kilómetros y kilómetros y muchos caen desfallecidos. Entonces ellos en ese alimento que retomaron de esas aves, vieron la acción de Dios que les acompañaba durante el camino. Entonces, habría que suponer estas diversas rutas. Ahora, si fue porque huyeron, ¿verdad? Permite entender que a pesar de los enfrentamientos de Moisés, y esta sería precisamente la que está presidida por Moisés, a pesar de todos los permisos que el faraón dio para que se fueran, finalmente ellos tienen que huir y por supuesto no pueden tomar la ruta anterior porque entonces van a ser apresados y no les queda más remedio que tomar la ruta del desierto y por eso se explica que ellos lleguen al desierto y que permanezcan para llegar a la tierra prometida durante 40 años en ese éxodo, ¿verdad? Entonces, este grupo estaría vinculada a las tradiciones del maná. Entonces, retomando un poquito esto, ¿no? En el papiro Anastasio, que es egipcio, parece coincidir en que hubieron por lo menos 2 éxodos, ¿no? Porque es histórico, ¿verdad?, que los egipcios hayan instalado guarniciones en el este del país para evitar que los esclavos se escaparan, evidentemente, y que tal escape es contado en la Biblia como acontecimiento fundante de la fe de Israel. Pero hubo demasiados éxodos de esclavos para poder identificar el que plasma la Biblia como uno solo. Entonces, tampoco los archivos egipcios registran la desaparición de ningún ejército en el mar mientras perseguían a un grupo de hebreos. Entonces, estas diversas rutas, ¿verdad?, nos permiten entender que quizás ese primer éxodo sería hacia el 1500 antes de Cristo, ese grupo de expulsados que tomaron la vía de las caravanas. Y la segunda sería el grupo de huidos, comandado por Moisés, hacia el 1250, tomarían la vía del desierto, la vía del Mar Rojo o Mar de las Cañas. Y llegarían hasta la tierra prometida por el sur, pero seguirían hasta el norte, hacia lo que es Siquén y Betel. Siquén, el pozo de la Samaritana, donde evidentemente traerían consigo todo lo que es las tradiciones de Jacob y de José. Se dice que es precisamente en el norte que estarían las tumbas de estos personajes. Y se relaciona con las tribus de Isaacar, de Efraín, de Manasés, de Zabulón, todos aquellos personajes que mencionamos como grupo apiro. Entonces,
qué grupo en concreto escapó y de qué forma. Entonces, estas dos tradiciones permiten explicar, ¿verdad? El paso del mar, y que es posible, evidentemente, que alguna patrulla haya podido hundirse en el mar, pero no todo un ejército, como parece plasmarse en el relato bíblico. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa como creyentes, así como en su momento le interesó al pueblo hebreo? Recordemos que esto es tradición oral, ¿ok? Entonces, lo teológico es que Dios crea salvación y el ser humano muchas veces responde con dinámicas de muerte. Y esto sí es histórico. Entonces, la salida como fuga pertenecería a la historia y la salida como autorización correspondería al testimonio teológico. Entonces, esto es, ¿cómo se llama? Súper interesante, porque si nosotros interpretamos la salida como fuga, se contradice con el número, con los números presentados por los textos bíblicos. Si salieron 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, como dice Éxodo 12:37, entonces no hay cómo hablar de fuga, pues ¿cómo se va a fugar ese gentío? La cuestión es si ese número, ¿verdad?, que posteriormente es el que estuvo conformado por los estados de Israel y Judá cuando ya eran sedentarios, sí puede ser tomado como en sentido histórico. Yo creo que la intención de estos números es afianzar que el pueblo de Israel surgió en Egipto, ¿verdad? Y este es un postulado teológico de profundo significado. En términos históricos, no podemos pensar más que en un centenar de hebreos fugitivos. Una insignificante en cantidad, pero no en calidad. Porque de alguna manera lo importante para ellos fue lo que vino a representar. Dios fue capaz de liberarlos de Egipto con mano fuerte, fue capaz de ver su humillación, de escuchar su clamor, de ver lo que sufrían y sacarlos con mano fuerte. Entonces, también hay que referirnos una breve nota sobre lo que fue la duración de la permanencia en Egipto, porque los textos bíblicos discrepan. En Éxodo 12:40, pueden buscarlo en su Biblia mientras yo hablo, se dice que fueron 430 años. En Génesis 15:23, 400 años. Y en Génesis 15:16, suponen que solamente hubo 3 generaciones en Egipto. Ahora, Éxodo 1 aparentemente habla de una generación entre José y el inicio de la opresión. Entonces, aquí son presupuestas como varias generaciones. Y Éxodo 6:13 menciona 4 generaciones entre Jacob y Moisés. ¿Qué nos habla de esto? Lo que hemos comentado en más de una oportunidad. Tratándose de tradiciones orales, es lógico suponer estas pequeñas discrepancias que nos dejan de lado el fondo teológico de la cuestión, que es lo que a nosotros nos interesa destacar. Entonces, de alguna manera, las informaciones históricas como tal son pocas y presentan respecto del Éxodo más un interés teológico que enigmático en este evento que se acentúa por la importancia de los acontecimientos que de alguna manera fueron transmitidos de revelación, como revelación de generación en generación. Entonces, no tenemos mayores informaciones desde el punto de vista histórico, solamente que los involucrados fueron hebreos, mayoritariamente de sectores marginados, que fueron reclutados para el trabajo forzado, ¿verdad? Y que esto debe haber ocurrido hacia el siglo XIII, durante el periodo de Ramsés II o su hijo Tutmosis. Es lo más que nosotros podemos afirmar sobre eso, pero debemos tomar en cuenta que una vez que todos estos grupos llegan a la tierra prometida, vamos a unir un grupo más ahorita, prevaleció ese pasado glorioso del grupo mosaico
por sobre el éxodo de tantos y tantos otros grupos cananeos, porque solamente el grupo venido del delta vio al faraón cara a cara y estuvo en el centro del poder. Ningún otro grupo se había enfrentado con un enemigo tan grande en su propia casa, en el propio centro del poder. Y considerar que ellos fueron capaces de vencer al faraón en su propia casa porque tenían a Dios de su lado, es lo que le da o viene a constituirse como el eje central de toda teología del éxodo. Bueno, ustedes están bien calladitos hoy, Dios mío. Entonces, a esto tenemos que sumar un cuarto grupo. Si el grupo que va con Moisés toma la vía del desierto y va hacia el Sinaí. En el Sinaí vamos a encontrar a los madianitas. Ahora, yo les pregunto, ¿qué significado tiene los madianitas para Moisés? Si alguno se acuerda. Oye, yo de verdad no me acuerdo. Bueno, resulta que Yetro, suegro de Moisés, es sacerdote de Madián. Entonces, esto permite entender que al ellos tomar la vía del Sinaí en el territorio de los madianitas, ¿verdad? Está yendo a gente de él, grupos a los que él ya conoce y está íntimamente relacionado por su matrimonio con la hija de Yetro, que es Séfora, la mujer de Moisés. Entonces, lo interesante de este grupo sinaítico, recordemos que las tablas de la ley se reciben en el Sinaí, en pleno desierto. Y esto es interesante, porque Dios no puede hacer nunca alianza con nadie que no sea libre. Y es precisamente en el desierto, en la libertad, con todas las inclemencias del terreno, que Dios puede hacer alianza con este pueblo. Y el nombre de Dios es la contribución peculiar de este grupo Sinaí. Porque los eventos del Sinaí no son independientes de los episodios que hemos mencionado ocurridos en Egipto. Y no lo es porque la mitad del Pentateuco ocurre en el Sinaí. Por eso no es casual que el Pentateuco pasara a ser designado como Torá. Para los redactores del Pentateuco, los eventos del Sinaí fueron significativos y se puede decir que es una tradición que está marcada por el culto, porque aquí se habla de un lugar sagrado, de un tiempo sagrado, de palabras sagradas. Entonces, tal vez se pueda decir que el éxodo representa al pueblo campesino, si tomamos en cuenta lo que dice Deuteronomio 26, y el Sinaí representa el sacerdocio. Entonces, ahora, ¿a quién se rendía culto en el Sinaí? En el Antiguo Testamento se habla de un culto en el Sinaí. Ahora, ¿cómo lo fueron experimentando las diversas generaciones por siglos posteriores? Y cómo tratar de reconstruir cada uno de esos segmentos, sobre todo en un momento de tradición oral, estamos hablando de primero y segundo milenio. Lo que sí es cierto y que se ha podido, ¿cómo se llama?, discernir de toda esta experiencia, que hubo un lugar de culto, y ese lugar de culto era en el monte Sinaí. Así se expresa en Primera de Reyes 19. Entonces, la vinculación entre Yahvé y Sinaí es antigua, muy antigua. Y Yahvé no es una divinidad cananea y tiene su origen fuera de Canaán. Podríamos decir que su culto es extracananeo. Es un lugar donde se peregrina para adorar a ese Dios Yahvé. Un Dios que se va a distinguir como el culto de Dios a los padres. Y es una divinidad de montaña, ¿verdad? O sea que, en cierto modo, el culto de la ciudad se transfiere al monte Sinaí. Incluso, Isaías dice en sus escritos que Sión
es ¿cómo se llama? La morada de Yahvé. Porque para el judío, para el hebreo, la mención de Dios siempre va a ser colocada en lo alto. Ahora, ¿qué características tiene este Dios Yahvé? Primero, que su nombre indica acción. Yahvé es el que actúa, el que acontece, el que acciona. Que su origen es pre-israelita y extra-israelita, porque son los primeros grupos que posteriormente se agregan a Israel, que traen consigo la creencia en el Dios Yahvé. Y específicamente por los madianitas. Entonces, sabemos la estrecha relación entre Moisés y madianitas a través de Séfora. Y encontramos, de alguna manera, algunas pistas a lo largo de los libros de Jueces, hasta el primero de Samuel, en Génesis, incluso a partir del capítulo 4, que nos va dando pistas de estos momentos que cuando el redactor final toma todas estas tradiciones, las va conjugando de la manera que le parece más apropiada para dar sentido y para darle coherencia a estos relatos. Entonces, es un culto que se manifiesta por fenómenos de la naturaleza. La teofanía de Yahvé está relacionada a fenómenos de la naturaleza. Por eso se habla de relámpagos, de trueno, de viento, de lluvia. O sea, de alguna manera está vinculada a fenómenos climáticos, incluso temblor de tierra, fuego. Por otra parte, el Dios Yahvé es un Dios único, celoso, que no admite otros dioses. Fíjense que vamos viendo características que se van conjugando en estos grupos y que posteriormente van a formar parte del credo judío. El Dios de los padres era único en su respectivo clan. Aquí no. Aquí estamos hablando de un Dios, ¿verdad?, que va a ser central, un Dios que polemiza con los ídolos, que no acepta de ninguna manera que el pueblo sea capaz de irse con otros dioses que no sea de él. Entonces, ¿cómo llega este culto de Yahvé a Canaán? Por estos clanes semidómadas que estuvieron en el desierto, que se juntaron con el grupo que venía de Egipto, y básicamente por la transhumancia, beduinos, elementos humanos que iban recorriendo caminos, buscando algún oasis, alguna oportunidad de alguna manera de subsistir, y que evidentemente vieron en ese recorrido, ¿verdad?, la mano de Dios a su lado. Entonces, de algún modo, ¿qué podemos decir como síntesis de estos cuatro grupos que a la larga vienen a formar parte de la nacionalidad? Bueno, en primer término, los apirú, que no son otra cosa que los empobrecidos del sistema tributario. Algunos llegaron a ser hasta mercenarios. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una película que se llama El Cuarto Rey Mago, vamos a encontrarnos con el hecho de que algunos de ellos, para tratar de sobrevivir, asaltaban no tanto las caravanas que siempre iban protegidas, sino gente que se atrevía a transitar el camino del desierto, poca gente. Entonces, para ellos, la visión que tienen de Dios es la de un Dios guerrero, un Dios que, por la buena o por la mala, tiene que defender la propia vida y huyen a las montañas. A esto le sumamos los grupos abrámicos del sur de Palestina, que se dedican al pastoreo de pequeño ganado, que son seminómadas, que son transhumantes, que van de un lugar a otro. Se vinculan con ellos en la existencia de un Dios familiar, peregrino, personal, dinámico. Y básicamente lo que tratan es de buscar la manera de subsistir como clan, buscando tierra y pasto. A esto se suman los grupos mosaicos, donde vamos a incluir algunos apirú llevados como esclavos, para el grupo del Éxodo, el Elohim paterno, el Dios Padre que libera, que es compañero de camino, el que va a permitir que ellos sean capaces de huir de la opresión,
es el que los acompaña en ese tránsito de libertario. Y finalmente el grupo sinaítico, que es fuera de Canaán, también son campesinos, ¿verdad? Y el mayor, vamos a decir, lo más importante que este grupo va a aportar va a ser la creencia en el Dios Yahvé, un Dios de la montaña, del rayo, una visión que va a permanecer a lo largo de la historia de la salvación. Fíjense que para el pueblo judío la presencia de Dios siempre va a estar en lo alto. Ese es el motivo por el cual un Mateo, que escribe para una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, en su evangelio coloca a Jesús en el sermón de las bienaventuranzas en lo alto de una montaña para colocarlo a la misma altura de Dios. Y podría ser un poco la génesis de este pueblo que finalmente llega a Canaán y que realiza la conquista de la tierra. Aquí también es importante destacar algo. El texto bíblico nos muestra cómo este pueblo llega y se sitúa en la tierra como que si nada. Llegan a Jericó, le dan la vuelta a la ciudad durante 7 días y después hasta los muros se caen completamente. Podemos creer históricamente que un grupo de gente que no es guerrera, que viene del desierto, tratando de buscar una mejoría en su vida, estaban lo suficientemente armados y capacitados para aprender batalla con grupos guerreros que vivían en la región. Por lo menos así parece creer el libro de Josué. El libro de Jueces no. El libro de Jueces es un poco más histórico porque él asume que probablemente en algunos sitios pudieron entrar sin grandes conflictos, probablemente en las laderas montañosas donde fueron bien recibidos por los grupos de allí, que habían también participado de una opresión, pero hubo momentos en que tuvieron que hacer pacto y otros no tanto, donde poco a poco por el tiempo fue que pudieron hacerse totalmente con el territorio. Debemos recordar que no es sino hasta David que vence definitivamente a los filisteos y no antes. Lo cierto es que es una época bien interesante porque esta conquista es presidida, si se quiere, por Josué, que recoge la herencia de Moisés, con la ayuda de los jueces, que se van, en la medida que van pasando por un proceso de sedentarización progresiva. Estamos claros que hubo lucha entre los nómadas beduinos y los cananeos por esa conquista, a los que se suma el grupo de las 12 tribus. Y esto nos lo relata la Biblia, afirmando que esto se dio en forma progresiva. Y volvemos al punto que estábamos conversando antes. Como unas tribus seminómadas, sin preparación militar ni armada, pudieran imponerse a un enemigo superior. Ahora, sí podría haber varias causas. Primero, el empobrecimiento de Canaán por la explotación egipcia, la inseguridad, la lucha interna entre las ciudades cananeas, la heterogénea composición étnica de la zona, factores topográficos y climáticos para anular los carros cananeos, si se quiere, y de algún modo el fervor religioso y nacional de los hebreos. El texto nos muestra una especie de servicio de inteligencia y una logística que les proporcionó un acercamiento militar indirecto. Ahora, la arqueología ha demostrado la presencia de una población nueva hacia el 1200 aproximadamente, pero puede haber sido más bien, hay un autor llamado Scar, excelente, que habla que más bien se trató de pueblos filisteos. Y se sabe, según dice Bensasu, que los israelitas solo lograron imponerse en las regiones montañosas. Entonces, de acuerdo a este autor, la penetración israelita se dio en 2 etapas. Y es curioso, fíjense que no nos hablan de los patriarcas, sino de las matriarcas.
que la primera sería la correspondiente a las tribus de Lía y de Judá, y las otras a las tribus de Raquel. Ahora, las tribus asignadas a las criadas Gad y Aser, y Dan y Naftalí, han sido consideradas como unos apéndices de las anteriores. Ahora, un detalle que sí es importante conocer, que cuando estos grupos, según la Biblia, llegan a Jericó, resulta que la arqueología nos ha demostrado que Jericó, para ese momento histórico, tanto Jericó como Ai, que eran ciudades cananeas importantes, ya no existían y no estaban ocupadas para esa época. Entonces, eso no concuerda con el relato de la caída de la ciudad, pero sí concuerdan con el resto del relato. ¿Ves? Volvemos al punto de que las tradiciones orales suman historias con leyendas. Ahora, existen como 3 teorías para explicar el origen de Israel en Canaán. Podríamos decir que la primera fue por conquista militar. Estaríamos hablando del año 1200, pero no es posible probar que Israel haya sido conquistado en ese momento, ni se han encontrado pruebas arqueológicas de una conquista a partir de la Transjordania. Entonces se piensa que una campaña relámpago es una construcción literaria sin ningún género de duda. Después se habla de un asentamiento progresivo de los seminómadas, eso lo dice Al. Una infiltración lenta y pacífica, que poco a poco fue entrando. Tampoco hay testimonios arqueológicos acerca de eso. Y una tercera teoría es que se haya dado pues, una rebelión de campesinos contra las ciudades cananeas. Y entonces, en eso estarían inmersos los hebreos también como parte de ese grupo y unidos en la fe de un Dios único y comandado por el grupo venido de Egipto, ¿verdad? Pudieron alcanzar la victoria. Pero esta teoría choca con la falta de continuidad entre la cultura de las ciudades cananeas, de la llanura y de las que ocuparon las colinas. Entonces, es muy difícil, quizá la explicación habría es que encontrarla en quizás un poquito de cada una de estas teorías, ¿no? Porque en cierto modo muchos consideran que Israel tomó el lugar de una cultura cananea moribunda y que eso fue lo que permitió que pudieran ellos converger en un territorio, ¿verdad? Y poder a partir de allí empezar a vivir en una sedentarización progresiva y tomar distintas partes del territorio de Canaán. Sabemos que de alguna manera los textos bíblicos hablan de una migración desde la llanura hasta para sentarse en las montañas. Eso lo dice el libro de Jueces en los capítulos 17 y 18. Y referido precisamente a la tribu de Dan. Entonces, estas teorías todas permiten explicar, ¿verdad? Cómo el grupo que salió de la servidumbre de Egipto vino a contribuir su historia como la historia oficial de toda la nación. Y se entiende porque, fíjense que en el capítulo 24 del libro de Josué se da lo que se conoce como el pacto de Siquem, donde las 12 tribus se comprometen a una fidelidad al único Dios Yahvé y a su vez Dios se compromete con ellos a ser el único Dios para ellos. Y de alguna manera el aporte del libro de Jueces también nos va dando una perspectiva diferente, donde los clanes se van organizando, posteriormente van eligiendo jueces para que los gobiernen. Estamos hablando de una época de unos 200 años, entre el 1250 y 1050 aproximadamente, y de algún modo es notar que Israel siempre guardó en su memoria
su pasado nómada y la ocupación de la tierra también fue fruto de un proceso progresivo, de donde nace la idea de unificar todas esas tribus, ¿verdad?, que no necesariamente estaban agrupadas en la misma zona, pero tienen la misma conciencia de pueblo. Y eso es lo que para los autores se llama la teoría de la anfictionía, porque fíjate, en un momento en que no hay templo, que no hay santuario, que no hay sacerdocio, que no hay ley de derecho divino, pero esa vinculación a que todos esos grupos de una u otra forma huyeron de algo, les permite sumar esfuerzos para hacer un camino común. Dicho esto, tendríamos que agregar que la época de los jueces tiene ciertas características también. Primero, hay una doble doctrina, que es la periodicidad histórica que se da a nivel nacional. ¿Qué decimos con esto de periodicidad? Hacen un pacto con Dios, el pueblo promete portarse bien, pero se olvida, le da la espalda a Dios, vienen una serie de males, claman a Dios, se suscita un liberador, que será uno de los jueces, y nuevamente ese juez libera al pueblo de lo que le acontece en ese momento, vuelven nuevamente a hacer alianza con Dios. Y entonces esos son como ciclos recurrentes de idolatría, dominio de otros dioses, apelación de auxilio y redención. Entonces esto ocurre a nivel nacional. Y en la Biblia vamos a observar dos clases de jueces, los salvadores y los menores, lo que nos remite evidentemente a distintas fuentes literarias, porque los salvadores se registraron como relatos populares y los menores son crónicas familiares. Tenemos, por ejemplo, el caso de Débora, que marca el punto culminante de la solidaridad nacional. Ahora, tampoco olvidemos que el libro de Jueces es profundamente antimonárquico, sobre todo hasta el capítulo 16. Y esta época de los jueces suma 270 años. Y de ahí en adelante ya tenemos la intervención de Samuel como profeta, se va dando la necesidad de ir asentando histórica, social y políticamente el pueblo. La alianza se va asentando de manera progresiva y van a echarse los cimientos de las distintas tradiciones orales que empiezan a ser escritas. Es el momento en que el pueblo empieza a tomar conciencia de que la realidad hablada tiene que ser puesta también por escrito para que perdure para las generaciones siguientes. Y es entonces cuando damos paso a lo que para nosotros fue la monarquía. Entonces, dicho esto, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, porque yo creo que les he metido como demasiada información, y más bien quisiera darles paso a que ustedes comenten o hagan alguna pregunta si es su gusto, y más bien me gustaría pensar en que la semana entrante seguimos con la segunda parte de esto, que arranca precisamente con la monarquía. Solamente quisiera agregar el hecho de que en este momento histórico de los jueces, ellos se van dando cuenta de que los pueblos vecinos tienen reyes y ellos quieren, por encima de todo, ser iguales que los otros, quieren tener reyes también. Y a pesar de que Samuel una y otra vez le dice: recuerden que los reyes no traen más que desgracia, van a terminar como esclavos, el único rey para nosotros es nuestro Dios Yahvé. Ellos se inclinaron por tener el rey, lo que finalmente les fue concebido, y sabemos que la monarquía precisamente no terminó muy bien. Entonces, con esto, como les digo, les cedo la palabra a quien de ustedes quiera comentar, hacer alguna pregunta y agregar algo que siempre es interesante para enriquecernos mutuamente. Adelante.
Profe, adelante. Pues está, de verdad que muy bueno, muchas gracias. Más bien un comentario, ¿no? Ese Dios local, el Dios de los patriarcas, cambia el concepto ya cuando están en el Éxodo, como Moisés, por lo que usted ha dicho de su relación con Moisés con los madianitas, o sea que ya es un Dios nacional. Es un Dios nacional, pero no se hace nacional hasta el pacto de Siquén, en la que todos los grupos que de una u otra manera han huido de algún tipo de esclavitud, se conjugan entre sí, suman esfuerzos y también de alguna manera confluyen en un mismo tipo de, podríamos decir, de pensamiento, ¿cómo se llama? De lucha, pues de considerar que verdaderamente, bueno, vamos a decirlo fácil, la unión hace la fuerza. Sí. Ok, ahora bien, ese Dios nacional, ya cuando entramos a la etapa de los jueces, ya tenían la tradición ya vista, solo que es en la etapa de la monarquía cuando salen los escritos. Exactamente, bueno, aquí empiezan a darse algunas tradiciones orales. Ya para este momento la base inicial del Deuteronomio está escrita, las tablas de la ley están escritas, pero todo es tradición oral. Aquí no vamos a tener, fíjense que solamente a la vuelta del exilio, y estamos hablando del año 500, 400 antes de Cristo, ya cerquita del Nuevo Testamento, es cuando vamos a tener los textos del Antiguo Testamento redactados en su totalidad. No antes. Ok. Recuerden lo que hablamos el primer día. El primer día decíamos que un texto se escribía, se reescribía, se interpretaba, se volvía a reinterpretar hasta que un redactor final decía, bueno, vamos a darle el cuerpo a esto ya. Y eso fue en el exilio, no antes. Ok, excelente. Gracias, profe. De nada. María Ángel y mi biblista no tiene nada que decir. Profe, ¿cómo estás? Soy María Elena. Hola, mi niña. Quería preguntar porque yo no tengo muy claro, porque me incorporé ya tarde, no tengo muy claro lo que es el plan de evaluación y quería preguntarle si usted lo puede... ¿Cómo no, mi corazón? Mira, en el curso como tal, que estamos planteados en la universidad, en la página, vas a encontrar el plan de clase como de los primeros anuncios que yo le hago a ustedes. En ese plan de clase no solamente está lo que vamos a dar cada día y la evaluación que se pide en algunas semanas, no en todas. ¿Okay? Entonces, pero al final del plan de estudio están las tareas. Incluso lo que vale cada una, cuándo hay que entregarla, todo está puesto allí para el servicio de ustedes. Ok, bueno, en la plataforma del curso, en la cámara. Sí, en el aula virtual está todo el aula esto. virtual, exactamente, donde ustedes tienen la oportunidad, como les decía anteriormente, de bajar todos esos textos que yo les pongo allí para su gusto, pues y puedan ustedes tener su biblioteca virtual. Entonces, y eso también que les sirva de apoyo. Entonces, en ese sentido, con relación a la semana pasada, yo les mandé un ensayo, ¿verdad? Que les di 15 días, o sea que para la semana que viene es que se vence el tiempo. Ahora, que se vence el tiempo de ponerlo en la plataforma no significa que si alguno tiene alguna dificultad o un problema no lo pueda presentar después. Lo único es que entonces ya la plataforma no le permite colocarlo allí. Entonces, hay dos opciones, colocarlo como si fuera un mensaje
o mandarlo a mi correo personal. Pero traten de ajustarse a la fecha, porque también me imagino que más de uno de ustedes ha cogido varias materias, y entonces si van dejando una actividad, van a tener siempre como algo allí cojeando, pues que les va a atrasar posteriormente, y es mejor estar al día. Tienen 4 foros, que eso sí, los pueden contestar en la misma plataforma, es para que ustedes comenten entre sí sobre un tema determinado que les coloco allí, y tienen un ensayo final. Aparte de eso, la presentación, la breve exposición de unos 10 minutos acerca de uno de los profetas menores. Pero ya les diremos cuándo va a ser esa presentación, pero como cada quien ya tiene su profeta, si a alguna persona de los inscritos le falta su profeta, por favor hágamelo saber para cuadrar, pero hasta donde yo sé, todo el mundo tiene el suyo. Gracias, profe. Hola, Borja. Los que tienen la mano levantada, Eduardo y América. Pues fíjate que aquí no veo la mano. ¿Verdad? Adelante, América. Está primero Eduardo, profesora. Bueno, Eduardo, adelante. Gracias, América. Profesora, me llama la atención y me pregunto cómo se hizo esta compilación y verificación y finalmente acuerdo de estos escritos digamos, del Viejo Testamento, de la ley judía. No me queda claro allí, a ver si nos puede ampliar o me puede ampliar. Ya, bueno, yo te recomendaría que vieras el primer día de clase, que hablamos un poco de lo que vino a representar para este pueblo la tradición oral. El pueblo de Israel en su comienzo fue un pueblo de mucha memoria, donde quizás a la luz del candil, noche a noche, el pueblo iba recordando, tu padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, que sufrió dura servil, que Dios nos liberó. Entonces se va dando un proceso por repetición, de generación en generación, donde ellos van asumiendo todo lo que es ese proceso. Pero una vez que empieza a escribirse la Biblia, no se escribe de un todo, y sobre todo no se escribe de un todo porque no están todos los argumentos a la mano que puedan presentar el escrito en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un capítulo del libro del Éxodo, ¿verdad? Pero resulta que entonces la generación que sigue completando ese escrito, se va reinterpretando una y otra vez hasta que llega a su redacción definitiva. Es como yo les mencionaba ese día, que eso permite explicar que, por ejemplo, el Salmo 14 y el Salmo 53 están repetidos, porque eso evoca, ¿verdad?, que quien hizo el libro finalmente tuvo en sus manos tradiciones provenientes de distintos ámbitos y no se dio cuenta de esa repetición, por decirlo así. Y les comentaba que si nosotros hacemos una experiencia en común y nosotros la expresamos por escrito, a pesar de que todos hayamos vivido la misma experiencia, vamos a destacar distintos aspectos de esa realidad. Porque no todos pensamos igual, porque tenemos muletillas de lenguaje que nos caracterizan, porque hay cosas que nos llaman más la atención que otras, ¿verdad? Y si ese escrito nosotros lo retomamos con el tiempo, ahí viene la reinterpretación. Le vamos a agregar, con tus 5 años más tarde, vamos a agregarle la vivencia de esos 5 años, donde la experiencia está allí, el recuerdo de la misma está, pero de alguna manera va a incidir en que tú retomes el escrito los años que han pasado desde el momento original. Eso va a pasar con los textos bíblicos y que de alguna manera nos muestra de manera clarísima no solamente la inspiración de Dios en los textos bíblicos, sino la autoría humana del mismo. No sé si te quede claro con esa explicación lo que me está preguntando. Sí, profesora. Muchas gracias. Perfecto. Santo
Disculpen que se me fue el internet, pero aquí estoy nuevamente. Adelante, América. Ay, disculpe, no me di cuenta. Yo sí decía, veo algo rápido. No, que me fui. No, profesora, lo que quiero preguntarle rápidamente, por si acaso, cuando yo me coloqué el audífono, le estaban haciendo usted una pregunta con respecto a la tarea del ensayo. Y lo que entendí, que eso me llamó mucho la atención, que el tema es libre, ¿es así? Bueno, es libre sobre la temática, sobre la temática que vimos la semana pasada, ¿ok? En el sentido de que cada uno de ustedes va a destacar del tema, a lo mejor lo que más les llama la atención, lo que les parece como más sentido, porque en síntesis era un poco reflexionar si el Vaticano II, a la luz de lo que estamos viviendo hoy con la sinodalidad y la Verbum Domini, si se ha asumido, en su opinión se ha asumido, o si es que ahora que se está asumiendo, o si no se ha asumido nunca, o si faltan cosas por hacer. Yo le di algunas pistas con lo que conversamos la semana pasada, pero en ese sentido es libre. Ok, sí, es que de repente me perdí cuando también hablaron con lo que estaba pasando en Alemania, entonces yo dije, ya va, o sea, hay algo que no entendí, sentí que de repente me perdí con las indicaciones de la semana pasada y la pregunta. No, esa fue una preocupación de Gustavo en base a algo que leyó esta semana en las noticias. Ok, sí, bueno, igual estaba al tanto. Ok, perfecto, gracias. A la orden. Bueno, si no tienen más que exponer, si quieren lo dejamos hasta aquí, para que tengan también ustedes la oportunidad de descansar unos minutos para su próxima clase. Si tienen algo que deseen conversar conmigo, bueno, ya saben mi teléfono, estoy completamente a la orden. O alguna duda con respecto a lo del ensayo, que creo que no la hay. Entonces, no me resta más que decirles que Dios los bendiga y bueno, nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Amén. Muchas gracias, profesora. Bueno, gracias, profe. Amén. Chaito, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, profesora. Muy buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Chao.